El gas natural líquido o licuado es el gas que se encuentra, es un hidrocarburo y es el que encontramos precisamente en yacimientos principalmente en el subsuelo. Pueden ser solamente de gas o asociados con gas en los procesos de extracción de hidrocarburos, que recordemos que pues, son compuestos químicos que básicamente están conformados por átomos de hidrógeno y carbono, básicamente. Se encuentra en estado natural en el subsuelo principalmente. Viene precisamente de yacimientos en el subsuelo y en su inmensa mayoría, más del 70% está compuesto por metano y otros gases. Sus características es pues como la de los gases combustibles, pues es inflamable, es un gas que también pues genera en su combustión CO2, dióxido de carbono, que son, y en su estado natural pues son gases de efecto invernadero y que pues tienen digamos también esa consecuencia, pero tienen unas características frente a otro tipo de combustibles de origen fósil mucho menos contaminantes, y tiene la posibilidad precisamente de cuando se transporta, digamos utilizando este método de licuefacción, pues que sus consecuencias son mucho menos dañinas en eventuales, por ejemplo, daños que pueda sufrir un buque de estos que transporte este tipo de elementos. El proceso es con temperatura básicamente, se lleva a menos 161 grados centígrados el gas natural, el metano realmente, que es la temperatura a la cual ese gas se convierte en líquido, que es el proceso de licuefacción a a presión atmosférica, a una atmósfera. Y entonces, pues básicamente lo que se necesita es, hagan de cuenta, la nevera de la casa, un refrigerador, es un proceso muy similar para llevar entonces a temperaturas muy bajas ese gas y entonces se vuelve líquido y entonces ocupa muchísimo menos volumen, 600 veces menos volumen, y se puede transportar de manera pues mucho más fácil, y básicamente se hace para llevarla en buques desde los lugares donde tenemos yacimientos y altas, digamos, concentraciones de producción de gas natural hasta los sitios de consumo. Se utiliza en su estado líquido para poderlo transportar de una manera pues mucho más sencilla, porque ocupa, como te decía anteriormente, 600 veces menos volumen que en su estado gaseoso. Pero cuando llega a los sitios de consumo, es necesario a través de unas plantas que se llaman regasificadoras llevarlo nuevamente a su estado gaseoso para que a través de los gasoductos pues pueda ser llevado a los sitios de consumo. ¿Para qué se consume gas natural, por ejemplo, en Colombia, pero en general en el mundo? Pues para los procesos industriales, precisamente para quemarlo y calentar calderas. Las termoeléctricas son un usuario muy importante de gas natural, pero también para consumo, por ejemplo, en los hogares, para calefacción o cocción, y también para gas natural vehicular, ¿no es cierto?, para poderlo utilizar como combustible para los automóviles. Apenas se pone a temperatura ambiente, pues es el mismo nivel de contaminación que generaría el gas normal. Lo que sucede es que sí es importante resaltar que contamina mucho menos que la gasolina y los derivados y otros derivados del petróleo. Entonces su uso pues seguramente va a tener unos impactos muy importantes, porque permitirá precisamente disminuir digamos los niveles de contaminación, aunque después de usarse, de quemarse, genera el mismo gas dióxido de carbono que pues es un gas de efecto invernadero. En la última década ha habido una expansión muy importante, sobre todo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la generación de política regulatoria para precisamente el uso del gas, especialmente derivado del hecho de que se nos están agotando las reservas de gas natural en Colombia. En este momento tenemos reservas solamente probadas como para 8 años, pero el mundo sí tiene reservas, enormes cantidades de reservas para los próximos 70 años más o menos. Entonces ya hay, por ejemplo, derivado de la regulación de la CREG y de los estudios y también política que ayuda a trazar desde el Ministerio de Minas y Energía y la UCME,
proyectos grandes, sobre todo para poder instalar plantas regasificadoras. Y hay un proyecto, particularmente el más viable, es en Buenaventura, para poderle llevar cobertura sobre todo al suroccidente del país, que en ese momento es que tal vez el que tiene un poco más de deficiencia en cobertura precisamente en gasoductos, y poder tener entonces una política de, digamos, de sostenibilidad, ¿cierto?, de seguridad energética en el país. Y el gas es una magnífica oportunidad, y los precios además internacionales mostrarían que inclusive con la planta regasificadora, trayendo el gas desde el exterior, tendríamos costos menores que los que estamos teniendo hoy con el gas que producimos acá. Desde lo político y regulatorio, en el grupo de investigación del cual yo soy su director, E3P se llama el grupo de investigación que trabaja políticas energéticas y regulatorias precisamente, hemos estado precisamente también trabajando en ese tipo de ejercicios, de hacer investigaciones en el marco de la política pública y de regulación de energía y gas, que es sumamente importante para el país. Y en eso hemos estado formando, particularmente aquí en la sede de Manizales, unos grupos de trabajo, unos semilleros de investigación, que esperamos tener pues resultados en ese marco satisfactorios como lo hemos venido teniendo.